ver esta mañana los desafíos de la Gran Comisión, para que no se nos olvide el curso que estamos haciendo de cultivando una iglesia local, global, misionera, y no perdamos el hilo de lo que estamos viendo, ¿de acuerdo? Recuerden esto, nosotros vimos algo interesante que está basado en Hechos capítulo 1 versículo 8, pero que también está basado en Mateo 28, 19, ¿amén? Y es la Gran Comisión. Por eso en esta mañana vamos a ver 3 desafíos de la Gran Comisión, y para eso vamos a ir a la palabra. Quiero que abran su Biblia en Mateo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 28. Vamos a recordar un poquito acá. Mateo capítulo 28. Aleluya. Vamos a ver el verso que ustedes conocen también y que hemos estudiado por algún tiempo, verso 19. Mateo 28, 19. ¿Están ahí todos? Cuando lo encuentren digan amén. Aleluya, para leerlo, ¿de acuerdo? Mateo capítulo 28, verso 19. Dice la palabra de Dios: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es muy interesante. Otra versión también dice: ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Y mis hermanos, yo creo firmemente que Dios nos llamó a hacer algo. Nosotros no estamos aquí por casualidad en este mundo. Dios siempre tiene un propósito con la iglesia, y Él nos ha comisionado a nosotros para que no nos quedemos aquí encerrados en las 4 paredes, sino para que salgamos de las 4 paredes y tengamos la idea de que Dios nos llamó a ganar otras personas para el Señor, para el reino de Dios, ¿de acuerdo? Y todo lo que estamos viendo de este seminario vamos a ponerlo un día en práctica, no muy lejos. Primero nos estamos preparando y luego vamos a salir con la convicción, con el anhelo de que no nos va a dar ni miedo ni nada de eso, sino que vamos a ganar personas para el Señor, ¿de acuerdo? Esa es nuestra misión en la tierra. Y dice: vayan y hagan discípulos. Y bueno, hoy estoy contento también, porque hoy comencé hace rato que no daba un discipulado, y hoy ya hay una persona, un discípulo que se quiere preparar, que quiere hacer la obra de Dios, y hoy comenzamos. Y saben que me sentí muy contento, y él súper tocado por Dios. Pero lo más interesante es que uno vuelve a recordar cosas, vuelve a aprender cosas interesantes que tenemos que dárselas a todos los demás. Y yo le decía algo muy importante, era esto también: cuando termines de hacer el discipulado es para que tú mismo lo enseñes a otro. Y todos los que han hecho discipulado tienen que hacer discípulos. De eso se trata. ¿Y cómo comenzamos? Aquí, en Judea, ¿cierto? Luego en Samaria, y luego hasta lo último de la tierra. Y eso es lo importante, lo que tenemos que hacer. Ahora, no debe cabernos a nosotros ninguna duda, pero ninguna duda, del asombro de los discípulos en el momento en que estos recibieron la Gran Comisión. Su tarea en ese momento era mundial. Ellos no lo sabían, pero era una tarea mundial. Y ellos eran pocos, pero sin embargo, Dios con pocos puede hacer mucho, ¿cierto? Tenían el desafío, eso es lo importante, de viajar a todos los países del antiguo mundo y dar las buenas noticias. ¿Y cuáles eran esas buenas noticias? De que Jesucristo les había encargado algo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y escuchen esto: hoy muchos creyentes han pasado del asombro al temor, han pasado del temor al desánimo. ¿Por qué? La pregunta es esa: ¿por qué han pasado? Porque no saben cómo compartir, porque no entienden, porque no se han preparado para que otros reciban las buenas nuevas de salvación. Y miren, nosotros tenemos muchas personas que nos rodean, ¿cierto? Y usted no se ha puesto a pensar, pero esta gente necesita, mi vecino necesita, el de la tienda necesita a Cristo, pero nos da temor, o nos da miedo, o simplemente somos cristianos nominales. Vamos a una iglesia
Veraca, Ministerio Misión Mundial Veraca, Bogotá, Colombia, un lugar de bendición, pero de ahí no pasa. Y no es eso solamente. Dios nos llamó a algo más profundo. Pero al transcurrir del tiempo nos da temor, se nos quitó el asombro de la gran comisión, entró el desánimo de compartir y hasta nos da pena. ¿Sabían eso? Y yo digo que pena es para los nuevos, y eso ni siquiera los nuevos, porque los nuevos, cuando tienen a Jesús en su corazón, lo que quieren y anhelan es compartir con otros rápido lo que han aprendido, lo que tienen en su corazón, la salvación que han recibido. Eso es lo que nosotros tenemos que volver a esa gran comisión. Por eso yo les digo algo, hay un desafío, y hoy vamos a ver 3 desafíos que nos van a motivar para que la iglesia entre de nuevo a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Amén. Tal vez, como les decía, algunos sencillamente no quieren compartir con sus amigos, o algunos dirán, no, es que no quiero que me oigan hablar de ese tema porque me tildan de religioso, me tildan de fanático o me tildan de loco, ¿cierto? Pero usted no se preocupe, Dios sigue teniendo paciencia. Creo que esta mañana lo leíamos en la segunda carta de Pedro, cuando la pastora comenzó el servicio. Dios sigue teniendo paciencia y toma para sí, dice la Biblia, un pueblo que lo honre, para que vea su nombre engrandecido. Hay una cita en Hechos, vamos a mirarla un momento. Hechos capítulo 15, versículo 14. Libro de los Hechos, capítulo 15, verso 14. Amén. Miren lo que dice la palabra. Dice: Pedro les ha contado de cuando Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para sí mismo, ¿cierto? Y eso que hace Dios es porque Él abrió las puertas para que todos tuviéramos acceso a conocer la palabra de Dios, a conocer al Dios de los milagros. Yo creo que nosotros no podemos ser egoístas y seguir pensando que todo lo que recibimos es para nosotros nomás, para mi familia y no más. Hay mucha gente afuera que está anhelando, que desea en su corazón tener lo que nosotros tenemos. Si yo no puedo volverme egoísta, yo tengo que participar, yo tengo que desafiarme a mí mismo y decir, bueno, ¿cómo voy a empezar a ganar personas? Y una de las cosas que podemos hacer es comenzando a orar por otros, ¿cierto? Por mi vecino, por mi amigo, por el que conocí, por los que no tienen a Cristo en su corazón. Entonces voy a comenzar a orar por ellos. Creo que aquí recibimos una vez un curso que se llamaba Cada uno gane uno, ¿se acuerdan? Y eso está dentro de los niveles de crecimiento espiritual de Veraca. Y era muy sencillo. Usted recibió ese curso, pero parece que pasó como muy rápido. Vamos a tener que volverlo a recordar. Y entonces ahí decíamos, oremos por alguien, invitémoslo luego a la casa, nos tomamos un café y comenzamos despacio a hablarles del Señor. ¿Saben? Mucha gente hoy, y escuchen bien, hoy más que hace unos años está interesada en conocer a nuestro gran Dios, en conocer sus milagros, porque están viendo que el cristianismo está creciendo tanto que ellos también quieren ser partícipes de las bendiciones de Dios. En el cambio. Amén. Están viendo los cambios, están viendo las transformaciones, y todo eso lo está haciendo Dios. Amén. Entonces recuerden, Él está diciendo eso para que lleven al resto de la humanidad el evangelio de la salvación de Jesucristo. Y nosotros debemos entender que Dios no nos ha llamado a convertir multitudes, sino a predicar el evangelio. Así que en algunos casos puede haber muchos convertidos. Si Pedro se para con la unción del Espíritu Santo después de ser lleno del Espíritu Santo, y su primer sermón se convierte en ¿cuántos? 5,000. Claro, después es que se convierte en otros 3,000. Pero el primer discurso de Pedro, imagínense cuántos llegaron a los pies del Señor. Muchos. Quizás a nosotros no nos pase eso. Quizás diga yo, bueno, me gané a mis vecinos, me gané a 1, a 2, no importa, ¿cierto? Pero mínimo hay que empezar a ganar personas. Entonces, por eso dice, hay que predicar el evangelio. Hay que predicarlo.
Algunos se convirtieron, ¿se acuerdan? En Pentecostés, y muchos pocos aceptaron al Señor, como lo experimentó también Pablo en Atenas. Y así como se podía cumplir la gran comisión, todo esto está demandando un desafío para nosotros los hijos de Dios. Entonces yo les animo esta mañana a que pensemos en ese desafío. Y vamos a ver el primer desafío. El primer desafío es pasar de lo imposible a lo posible. ¿Lo tienen ahí? Pasar de lo imposible a lo posible. Vamos a ver una cita bíblica aquí en Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 14. Necesitamos pasar de lo imposible a lo imposible. Hoy todo el mundo habla de imposible. No es que es imposible que mi familia, que es tan religiosa, se convierta. O es imposible que mi amigo, que es ateo, se convierta. O es imposible que mis amigos de la universidad o del colegio o de la escuela se conviertan, ¿cierto? Y nosotros no hablamos sino de imposibles, pero la Biblia habla de todo lo posible. Para Dios todo es posible. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Pero Él vuelve y nos dice, al que cree, al que tiene fe, todo le es posible. ¿Lo crees? Amén. Amén. Entonces, miremos aquí Juan capítulo 14, versículo 12. ¿Qué dice? 14:12. Les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho, y aún, miren esto, aún que mayores, porque yo voy a estar con el Padre, porque voy a estar con el Padre. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Desafiarnos con esta palabra. Jesús dice, les digo la verdad, todo el que crea en mí, todo el que tenga fe en mí, va a hacer cosas mayores, va a pasar de lo imposible a lo posible. Y yo les pregunto, iglesia, ¿eso puede ser realidad? Amén. Amén. Es que hasta el más duro, no es que usted dice, no, es que este no se va a convertir nunca, esta persona es terrible, yo le he hablado y le he hablado. No, comience a cambiar eso y a decir, Jesús dijo que cosas mayores haríamos. Amén. Y si Él lo dice, yo le creo. Yo le creo. Usted tiene que creerle a Jesús cuando Él dije, les digo la verdad, todos los que crean en mí harán obras más grandes, cosas mayores. Y eso es lo que significa pasar de lo imposible a lo posible. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a hacerlo conmigo? Vamos a creerle a un Dios vivo, amén, a un Dios verdadero. Al decir verdad, cuando Jesús pronuncia estas palabras de la gran comisión, la tarea, pues en ese momento era humanamente imposible, ¿o no? ¿Cierto? Cuando dice la Biblia hacer mayores obras que las que Jesús había hecho, era prácticamente imposible humanamente, pero sin embargo es de admirarse. ¿Saben por qué? Porque al cabo de las generaciones, aquel pequeño grupo de cristianos temerosos en esa época creció, fue creciendo, hasta que pudieron encontrarse con generaciones de creyentes por todo el Imperio Romano. ¿Se acuerdan? Pablo llegó hasta Roma, dice la Biblia que fue hasta España. Entonces fueron creciendo las generaciones de creyentes por todo ese imperio. Se habían transformado de un grupo de personas desilusionadas, sorprendidas, temerosas, en predicadores. Y en predicadores sin temor. Personas dispuestas a ir por todas partes del mundo y hacer la tarea imposible como algo significativo para sus vidas. ¿Que no se puede? Sí se puede. Amén. Entonces, ¿usted cree que se puede ganar a una persona para Cristo? Amén. Usted debería comenzar haciendo algo, y es escribir ese nombre de esa persona en su cuaderno, en sus notas, y decir, voy a orar por esta persona, voy a orar por mi papá, por mi mamá, por mis hermanos, por mis sobrinos, no sé, las personas que ustedes tengan ahí en su corazón y digan, ellos necesitan a Jesús, y comiencen a orar por ellos.
y verán que lo que dice Jesús, que se puede pasar de lo imposible a lo posible, se va a hacer realidad. Amén. Y saben, así en todas las cosas. Algunos dicen, no, es que este ya no se salva, este ya se muere con esa enfermedad. Cuando Dios quiere levantar a una persona, la levanta. Cuando oramos en fe, creyendo, va a pasar algo. Nosotros no podemos desanimarnos porque hoy, por ejemplo, no vinieron los demás hermanos. No se desanimen. Quizás tuvieron problemas y dificultades, o de pronto fue que vino el arrebatamiento y nos quedamos nosotros aquí. Amén, que eso no, Dios mío, nosotros vamos a ir con el Señor. Pero algunos nos arrebataron quizás a otras cosas. Pero no se desanimen por eso, sigan creyendo, sigamos confiando que Dios va a hacer de lo imposible lo posible. Entonces, ¿cómo es que se llama el primer desafío? ¿Cómo es que se llama el primer desafío? Pasar de lo imposible a lo posible. A lo posible. Muy bien, ustedes son muy inteligentes. Amén. Ahora, miren que Jesús está diciendo esto en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan. Es porque alguien antes le ha hecho una pregunta, ¿cierto? Y si usted mira el versículo 8, vamos a mirar un poquito el contexto de esta palabra, 14:8. Dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. En otras palabras está diciendo, quedaremos tranquilos. Pero Señor, muéstranos al Padre. Y nos basta. En el versículo 9 dice, Jesús dijo, o Jesús le respondió, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que han visto a mí, los que me han visto a mí, han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? ¿Acaso? Y hay otra pregunta en el versículo 10, dice, ¿acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Y él vuelve a decir, le está diciendo a ellos, no sean incrédulos. Les está diciendo, solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Pero miren lo que dice también, dice, o al menos crean por las palabras, por las obras que me han visto hacer. Tremendo, ¿cierto? Los discípulos están con Jesús, han estado todo el tiempo. Han visto cómo Él sana a los ciegos, levanta al que está caído, libera a los endemoniados, da vista a los ciegos, sana al cojo, ¿cierto? A las personas que tenían enfermedades de hacía mucho tiempo. Y llega un momento en que dudan, en que entran en temor, en que entran en miedo. Y eso le pasa a la iglesia muchas veces, ¿verdad? Nos pasa en muchas circunstancias. Pero yo les digo, hoy queremos cambiar esas circunstancias. Queremos decirle a Dios, no, yo quiero ser una persona que voy a pasar de lo imposible a lo posible. A que todo lo que yo ore de verdad creyendo se haga realidad en mi vida. Si nosotros tenemos ese pensamiento, eso va a suceder. ¿De acuerdo? Así que pidámosle a Dios eso. Que el primer desafío para hoy, en la gran comisión de que Él dijo, vayan y hagan discípulos a todos los países de la tierra, se cumpla. Amén. Que podamos decir, hoy voy a confiar en Dios. Que este primer desafío de hoy será para mí pasar de lo imposible a lo posible. Y por eso, en ese versículo, miremos el versículo 11, sigue diciendo, solo crean que yo estoy en el Padre. Crean también por las obras que me han visto hacer a mí. Y por eso en el verso 12 vuelve y les dice, les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho. Pero lo más interesante es que dice, y aún mayores. Ahí es donde Dios nos está desafiando.
aún mayores haréis. ¿Sí o no? ¿Creen que eso es un desafío para nosotros? Claro que sí. Es uno de los mayores desafíos. Pasar de lo imposible a lo posible. Porque nosotros estamos desafiados a vivir la gran comisión. Amén. Vamos a pasar a la segunda. El segundo desafío es el siguiente: pasar de la inactividad a la responsabilidad. Amén. Creo que muchas veces hemos estado inactivos, o tal vez la iglesia por mucho tiempo ha estado inactiva. Y es lo que le digo, lo que les dije al principio en la introducción. Algunos se han asombrado de las cosas, pero por el mismo asombro han perdido el ánimo, se han sentido desanimados, porque no saben compartir, han perdido la unción de compartir. ¿Saben? Yo les digo algo, es muy importante, pero muy importante, que nosotros nos preparemos para compartir el Evangelio. Ahora, yo sé que Dios ha dado dones a los evangelistas, y ellos se paran ante las multitudes y mucha gente se convierte, ¿cierto? Pero nosotros, los de aquí, los de la iglesia, los que estamos en las cuatro paredes, Dios también va a hacer algo con nosotros. Amén. Por eso no debemos desanimarnos, sino seguir adelante. Pablo no se desanimó porque la primera vez fue y habló de Dios y nadie se convirtió. ¿Sabían que cuando Pablo se convirtió, él fue a predicar y muchos dijeron: ¿qué le vamos a creer a este? Si este hacía estragos, nos arrastraba, nos llevaba a las sinagogas, ¿este quién es? Pero ¿saben qué dice la Biblia? Si usted lee Gálatas, él dice que Pablo se fue 14 años a prepararse. Y dice que volvió a los 14 años y con poder predicó el Evangelio. Lógico, en el primer amor y en su afán lo que hizo fue pararse y predicar. Y sí, muchos se convirtieron, pero él dijo: yo necesito prepararme. Y se fue a preparar. Tal vez tuvo retiros espirituales, de ayuno, de oración, cosa que también la iglesia lo ha olvidado. ¿Sabían eso? Y bastante. Y necesitamos volver a eso. Y yo les digo ¿por qué? Porque estamos en los últimos tiempos y necesitamos desafiarnos con esta gran comisión que Dios nos dejó. Muchos se tienen que transformar. Ahora, este segundo desafío, que es pasar de la inactividad a la responsabilidad, es muy importante. Vamos a mirar una cita bíblica aquí, que es segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo 4, 5. Ahora en sus Biblias. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Amén. Aleluya. Mire la Biblia lo que dice. Dice: pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Aleluya. ¿Cuántos tienen miedo de sufrir por Dios? No tengas miedo, dice, de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia, o sea, predicar el Evangelio, y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Pablo le estaba diciendo a un discípulo, Timoteo, esto: no debes mantener la mente en otras cosas, debes mantenerla clara en la palabra de Dios. Pasa de la inactividad a la responsabilidad. Y yo les digo algo, queridos hermanos, tenemos una gran responsabilidad. Lo que pasa es que a veces no nos gusta ser responsables, ¿cierto? A veces olvidamos que Dios nos dejó claro en su palabra lo que tenemos que hacer. Ahora, en el pensamiento de Pablo, la proclamación del Evangelio ocupaba un lugar preponderante. Y saben, eso apelaba a la responsabilidad. Por eso tenemos que dejar de ser inactivos y ser más responsables con el Evangelio del Señor. Pasar de esa inactividad. Muchos tienen la mente en otras cosas. Aún en las iglesias, ¿saben? Llegan a la iglesia a adorar a Dios, pero su mente está pensando en el almuerzo del mediodía, o pensando en esta tarde tenemos un compromiso, o pensando vamos a hacer algo diferente, pero menos es adorar y alabar a Dios en el momento que se debe hacer. Eso le pasa al creyente, ¿sabían eso? Ahora, Pablo está diciendo aquí
usted como creyente tiene una gran responsabilidad. Y volvemos otra vez, los dones espirituales han sido repartidos, como lo vimos en clases anteriores, ¿verdad? Han sido repartidos a ustedes, esos dones espirituales, a cada uno. Y dice la Biblia, según la voluntad de Dios. Pero escuchen esto, el proclamar el Evangelio demanda una actitud responsable, y no solamente responsable, sino participativa. Que usted y yo necesitamos responsables, pero participantes también. Hoy mucha gente en las iglesias está solamente ahí sentado como, esperemos a ver qué pasa, ¿cierto? Pero no está en actividad. Usted tiene que tener esa actitud, primero responsable y después participativa. Diga conmigo, voy a pasar. Voy a pasar. Todos, diga, voy a pasar de la inactividad a la responsabilidad. Voy a ser un responsable activo, participativo. Por eso es muy importante que muchos de los creyentes de hoy dejen el temor, empiecen a ver y analizar su vida como alguien que está hecho para participar en la proclamación del Evangelio. Yo les digo de nuevo, yo les he dicho esto muchas veces, si usted lo hiciera más rápido, más a menudo, seguro que ya no estaríamos aquí en este lugar. Pero hoy muchos de los que no son responsables, por eso tienen su silla vacía aquí. ¿Sabían eso? Sí. ¿Sí o no? Sí, sí. Esto es así. Pero si hoy comenzamos a pensar, Señor, bueno, ¿yo qué voy a hacer para proclamar el Evangelio? Hoy me voy a dar cuenta de que tal vez esté muy lejos de hacer lo que Dios quiere que haga. Pero si yo le digo, Señor, yo quiero pasar de ser inactivo a ser participativo, Dios me va a ayudar. Créanme. Y nosotros conocemos a mucha gente que está sin Dios, ¿o no? Que todavía necesita del poder de Dios y de la palabra de Dios. Amén. Por eso necesitamos ver resultados, tener una comunión con Dios. Es que, como les decía yo antes, no es solamente venir y hacer una petición el domingo. Es que yo quiero que Dios me sane, es que yo quiero tener esto, es que yo quiero tener una casa, un carro, mi familia convertida. Sí, eso no está mal. Pero ¿qué de mí? ¿Dónde está mi participación con Dios? Mi comunión con Dios, mi compromiso con Dios. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Quiero todas las cosas, claro, pero si ni siquiera oro, o no tengo comunión, o no leo la Biblia, pues muy difícil va a llegar esto, ¿cierto? Muy difícilmente va a llegar esto. Ahora, Juan Wesley, un gran predicador de hace unos siglos, dice, él fue uno de los reformadores de la iglesia del siglo XIX, y dijo esto, que no era su temor que la iglesia dejara de existir, pero sí dijo algo: lo que sí temo es que algún día la iglesia siga existiendo como algo frío, sin vida espiritual e irresponsablemente callada en un mundo que se muere sin Jesucristo. ¿Cómo le parece eso? Palabra tan tenaz. ¿Qué palabra? Y eso, mis queridos hermanos, lo estamos viendo hoy en día. Y se vive a diario. Y se vive. Entonces, la iglesia siempre va a estar, pero hoy en día hay muchas iglesias así, muertas, frías. La gente se ha convertido en una persona religiosa. Ayer estaba escuchando la última parte de una predicación de una pastora que estaba predicando a su iglesia, y créanme que me conmovió algo, y es que dijo: la iglesia está mal. Y es una iglesia grande, una iglesia bendecida, pero él decía: la gente está en pecado, la gente está haciendo cosas terribles en su diario vivir. Mucha gente tiene la mente en muchas cosas y no en Dios. Y sabe que estaba haciendo una oración de arrepentimiento, de volver a recibir a Cristo en el corazón, de dejar muchas cosas. Y uno podría decir: pero ¿cómo? Si esa iglesia lleva mucho tiempo, si esa iglesia es muy grande, si a esa iglesia asiste mucha gente. Pero puede que asista mucha gente, pero si la mayoría está mal y en pecado, tiene que ser la iglesia exhortada,
Amén. A que cambie su estilo de vida, a que tomen otro rumbo. Y así es en iglesias grandes o en iglesias pequeñas. Necesitamos cambiar el rumbo. Dios está por venir, querida iglesia. El temor es que la iglesia siga existiendo fría, una vida espiritual irresponsable, callada, en un mundo donde la gente se está muriendo sin Cristo. Qué tremenda palabra de este predicador. Amén. Pero seguimos al tercer desafío. El tercer desafío tiene que ver con pasar del miedo al valor. Amén. Pasar del miedo al valor. Alguien me decía hace unos días que el miedo es algo que paraliza. Cuando usted ve un peligro, siente miedo y queda inmóvil, queda quieto, no avanza. El miedo no deja avanzar. Y yo les digo, iglesia, ¿por qué la iglesia de Jesucristo hoy en la tierra tiene miedo? ¿Por qué se paraliza ante las circunstancias, ante lo que oye hablar?